Continuamos en Abierto por Vacaciones, gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a hablar de formación y de educación, ahora que estamos en la semana de la vuelta al cole, pero también todos podemos realizar acciones formativas que mejoren pues nuestra vida laboral y la educación pues no ocupa lugar. Y tenemos con nosotros a Paqui Saez, directora del Centro de Formación López del Oro. Muy buenas, Paqui. Hola, buenos días. También tenemos con nosotros a la jefa de estudios, tenemos a Raquel López. Raquel, muy buenas. Buenos días. Y también a Carmen Pérez, ella es la secretaria. Muy buenas. Bueno, contarnos un poco cuál es vuestra actividad, qué es lo que hacéis para que lo sepan nuestros telespectadores. Bueno, pues nuestro centro es un centro de educación enfocado sobre todo para el alumnado adulto, mayor de 18 años y sin límite de edad, porque nunca es tarde para estudiar. Nunca es tarde, ni mucho menos, y además es muy necesario, ¿no?, que tengamos una buena formación ahora que estamos viendo esa dificultad, ¿no?, esas listas del paro que hablábamos en la entrevista anterior con Roque de Comisiones Obreras, en las que es muy necesario esa formación, tener un poquito más, ¿no?, te hace pues que te elijan antes en un trabajo que otro, ¿verdad? Sí, además en principio nos constituimos como un centro de segunda oportunidad para todos esos alumnos que en su momento no pudieron titular, por X razones no hay límite de edad, por lo tanto nos consideramos como eso, como un centro de segunda oportunidad, además para todo tipo de enseñanza, porque nuestra oferta también es muy amplia. Hablamos un poco de los alumnos que os buscan, que van a vuestro centro. ¿Qué es lo que más tenéis o lo que más os piden? Bueno, pues el perfil de nuestro alumnado en principio es muy variado, es decir, es un alumnado, como decíamos antes, adulto, pero con perfiles académicos muy distintos. Tenemos un grupo de alumnos de 18, 24, 25 años, es un alumnado joven que en principio pues, ha abandonado sus estudios en centros de régimen ordinario y que deciden retomar, uniendo con lo que comentabas antes, deciden retomar sus estudios porque no tienen una formación básica que les permita acceder a determinadas ofertas laborales. Junto a ellos tenemos un grupo de personas de mediana edad, de 30, 45, 50 años, que en su momento no tuvieron oportunidad de empezar o continuar su estudio y que ahora pues ven esta oportunidad y deciden engancharse de nuevo al sistema educativo, mejorar sus competencias profesionales que les permita acceder a unos determinados puestos de trabajo que anteriormente no podían. Y finalmente tenemos también un alumnado con un perfil académico muy alto, con estudio universitario, que deciden ampliar sus conocimientos con idiomas, informática, es decir, por eso decimos que el alumnado es bastante variado. El idioma, ¿no? Ahora es una de las exigencias, que hay gente pues que tiene unos estudios, como tú decías, perfil alto, pero que le falta ese idioma, ¿no?, que ahora mismo se está exigiendo prácticamente en todo. Sí, efectivamente, es decir, ¿quién va hoy a algún sitio sin conocer un idioma, ¿no? Entonces, la oferta que tenemos en el centro es inglés y vamos desde nivel muy básico, prácticamente con conocimiento cero del idioma, hasta un nivel pues intermedio. Esa gente que, ¿no?, hay mucho, además yo lo viví en mi época de instituto, que pues vienes con la edad del pavo, por así decirlo, encuentras un trabajo que más o menos te parece que vas a vivir toda la vida, pero al final no, y dejas los estudios Empezamos, ¿no?, con esa educación secundaria que tenéis, que ofrecéis esa segunda oportunidad, por así decirlo, ¿verdad? Hablamos un poco de esa educación secundaria que ofrecéis. Bueno, pues la educación secundaria para personas adultas la tenemos en dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Está dirigida sobre todo a personas mayores de 18 años, si bien también es cierto que pueden matricularse en nuestro centro personas de entre 16 y 18 años con un contrato laboral. Como decíamos, existen las dos modalidades y la duración de cada uno de los cursos es cuatrimestral, de tal forma que en 2 años el alumnado podría titular. La oferta y la forma en la que se puede realizar estos estudios también es muy flexible porque es de alguna manera una oferta modular, es decir, es un alumnado adulto con unas características muy particulares, hay cargas familiares, cargas laborales,
que algunas veces no permiten llevar el ritmo de vida, el ritmo de estudios, perdón, que se tiene en un instituto. Entonces, pues el alumnado puede elegir determinadas asignaturas para realizar en un cuatrimestre, las restantes en el siguiente cuatrimestre, es decir, la flexibilidad es total. Pues me gusta mucho lo que te estaba yo diciendo, ¿no? Que veía compañeros míos del instituto que por tener un trabajo se salían, pero además es que les dais esas facilidades, ¿no? Que tengan un contrato de trabajo entre 16 y 18, ¿no? Y que además le deis esa facilidad. Hacerlo a distancia, ¿no? Es pues darle ya todas las facilidades. La diferencia entre la distancia y la presencial no es que en la presencial vayan y en la distancia no, sino que en la distancia no es obligatoria la asistencia, pero se imparten clases exactamente igual que en la presencial. Y tiene que hacer un trabajo más o un trabajo extra en casa, ¿verdad? Bueno, está claro que si vas a clase siempre son ventajas para el alumno, pero también nos adaptamos a horarios laborales en los que la asistencia es complicada. ¿Y cómo hacéis a distancia? ¿Cómo funciona? Porque ahora en el mundo de las nuevas tecnologías no es más fácil, ¿no? Hacerlo por medio de vía electrónica o ¿cómo lo hacéis? ¿Sabes? Sí, bueno, como comenta Carmen, es decir, el hecho de que sea una modalidad a distancia no implica que el alumno se encuentre aislado dentro del proceso de aprendizaje, sino que de lunes a jueves, a pesar de ser una modalidad a distancia, existen lo que se llaman tutorías en las que el alumnado va a consultar y a recibir formación sobre la materia. Esto no excluye que se utilicen otros medios como puede ser correo electrónico, como puede ser utilizar una plataforma Moodle en la que se potencia el aprendizaje autónomo del alumnado. Hay, como hemos dicho antes, mucha flexibilidad para que el alumnado consiga la meta. También el preparatorio acceso de ciclo formativo y también a universidad. Contarnos un poco porque, bueno, la gente lo vivíamos hace unos meses, ¿no? Pues todos esos alumnos que querían presentarse a la universidad y también a FP, que estaban muy nerviosos, pero vosotros se lo hacéis fácil, ¿verdad? Claro, tenemos un curso específico que es una enseñanza que nosotros le llamamos no formal, que no se expide un título oficial, pero sí conduce a una titulación oficial, y entre ellas está el acceso para mayores de 25 a la universidad. Entonces, los requisitos que cumplen estos alumnos: tener más de 25 años y tener deseo de obtener estudios universitarios. Nuestro centro puede presumir de que los alumnos que tenemos en este tipo de enseñanza suelen aprobar el acceso para mayores de 25 porque no hay otra manera de acceder a la universidad, y abarcamos casi todas las modalidades que nos piden en la Universidad de Castilla-La Mancha, y vamos, yo puedo asegurar que el éxito de estos alumnos es muy alto, asistiendo con regularidad a clase y demás. Hablamos hace unos minutos con Roque de Comisiones Obreras de un sector muy vulnerable de la población, que son esas personas de más de 45 años, de 40 a 45, que han trabajado toda la vida, pero que por circunstancias pues han ido al paro. También los preparáis, ¿no?, para la universidad, ¿verdad? Sí. Hay otro tipo de acceso a la universidad que es para mayores de 45, incluso para mayores de 40, en donde, bueno, el tipo de enseñanza, o sea, el tipo de examen que hacen es diferente, es un poco más asequible, pero donde además se valora el expediente profesional a lo largo de toda su vida. Es decir, la universidad valora que la gente se haya ido formando, aunque haya sido de una manera no formal. Y ese tipo de personas con esas edades también pueden acceder, y además les preparamos, o sea que también muy bien. Hay muchas personas que pueden pensar, con 45 años a la universidad, ¿es muy tarde o eres muy mayor para ir a la universidad? Ni mucho menos, ¿verdad? Nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se deben de seguir formando y ir a la universidad y dar ese paso que a lo mejor no lo habían dado antes? Quizá tradicionalmente porque siempre se ha asociado a la universidad a la población joven. Y como bien dice el título del curso, es un curso preparatorio para el acceso a la universidad para mayores de 25, 40 y 45 años. Entonces, quizás desde aquí hacer una llamada a toda esta población, insistir sobre todo en la posibilidad que tienen de ampliar conocimientos, y que está destinado sobre todo a este sector poblacional. Es decir, tengo 40, 45, como bien dice mi compañera, nunca es tarde. Es decir, siempre tienes la posibilidad de continuar tus estudios, y sobre todo en este caso tu estudio universitario. Es decir, no se cierra la universidad a la población joven, no. La universidad tiene distintos ámbitos, distintos sectores enfocados a todos los rangos
colectivos poblacionales. ¿Y les cuesta más a los mayores de 45 que a lo mejor dejaron los estudios hace un tiempo volver a retomar pues los libros, no? No, definitivamente no, porque ya este tramo de edad es gente que sabe ya muy bien lo que quiere, entonces pone toda la carne al asador. Sí que es verdad que cuando yo iba a la universidad, pues los que teníamos 18 o 20 años, pues éramos a lo mejor menos constantes, ¿no?, con los estudios, pero yo tenía compañeros que tenían pues 40 y pico, 50, hasta incluso tuve una compañera de universidad que tenía 70 años y sí que es verdad lo que dices, que ellos eran muy constantes, ellos sabían lo que querían y no dejaban ni mucho menos ni un día, es más o lo que decían, ponnos más deberes, haznos un examen, ¿verdad? Es que es la clave del triunfo, el esfuerzo. De todas maneras, esto es como todo, o sea, cuando tú te pones a practicar atletismo, al principio te cuesta mucho, pero conforme va avanzando, da igual la edad que tengas, siempre cuesta al principio, pero es cuestión de crear hábitos. ¿Y qué pasa con las personas que tienen a lo mejor un poquito más de edad? Que son más constantes. Los jóvenes, pues, a lo mejor teníamos un horario más flexible, más horario para estudiar, ellos tienen menos, pero son súper constantes. Por eso la clave del éxito, por ejemplo, de nuestro curso. Otro sector también vulnerable, ¿no? Los extranjeros que están en nuestro país y no conocen bien nuestro idioma. Es una barrera muy difícil de salvar, ¿verdad? Y también les dais esa formación. Sí, es decir, ahora mismo tenemos un sector grandísimo de alumnado o de alumnado potencial extranjero que, como tú dices, es decir, necesita dominar el español para poder comunicarse. Entonces, desde el Centro de Educación de Personas Adultas López del Oro tenemos esta oferta y sobre todo se concentra en el aula que existe en la comunidad de aprendizaje de Entre Culturas. ¿Y con qué idiomas o esa alfabetización, qué nacionalidades habéis encontrado? A ver, en una oferta como español para extranjeros hay mucho extranjero marroquí, hay extranjeros de países del este. En un menor porcentaje hemos tenido alumnos chinos, es decir, la variedad es altísima, búlgaros. Sí. Sí. Es cierto, es una curiosidad que yo tengo, que las personas que viven en el este de Europa, ¿les es más fácil aprender nuestro idioma o tienen más facilidad para aprender idiomas o no? ¿O es algo mío? Bueno, siempre hay algo de verdad en cada dicho, ¿no? Es decir, a ver, el aprendizaje de un idioma va a depender de muchísimos factores, pero indudablemente hay idiomas en los países del oeste, sobre todo como puede ser un polaco, que tienen una gramática muy complicada que le permite la adquisición de una segunda lengua, como puede ser el español, de una forma más simple que le puede ocurrir, por ejemplo, a un italiano. Que no estoy comparando, por supuesto, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que la gramática, la sintaxis de algunos ciertos idiomas de países del este es mucho más complicada. También, y perdona, va muy unido a la necesidad de aprender el idioma, porque necesitan para trabajar aprender el idioma y si tienen esa necesidad aprenden muy rápido. Claro, la necesidad es muy importante, sí. El hambre es muy sabia, ¿no? Como se dice, como dice el dicho. Alfabetización, pues esas personas que a lo mejor no han tenido una oportunidad de escolarizarse, ¿no? Y quieren ponerse. A ver, háblanos de este colectivo, a ver. Bueno, pues ahora mismo el perfil de alumnado que tenemos ahora mismo en el centro cabecera son personas mayores de 55 hasta 70 años que no han tenido posibilidad de aprender ni a leer ni a escribir en determinados momentos de su vida y que ahora encuentran pues como muy motivador el hecho, como nos comentan algunas alumnas, ¿no?, de poder leer la factura de la luz, que a lo mejor no les gusta tanto, pero son capaces de hacerlo, que van por la calle, como ellas comentan, dicen, es que soy capaz de leer el cartel de la publicidad de cierto establecimiento, o sea, digo que es muy motivador este tipo de enseñanzas y el perfil, ya digo, es mujeres, sobre todo muy mayores, pero con gran motivación a la hora de adquirir la destreza lectoescritora. Que leer la factura del alumno implica entenderla, que a veces es muy Efectivamente, pero eso no solo alumnado de este perfil, a todos, muchos de nosotros. Que alumna con perfil alto, ¿no?, de estudios tampoco lo entendemos a veces, la factura del alumno. Yo. Y ese grupo de enseñanza se llama Adquisición y Refuerzo de Competencias Básicas 1, pero también tenemos Adquisición y Refuerzo de Competencias Básicas 2, que ahí ya dominan la lectoescritura,
y ahí ya lo que hacemos es un poco un repaso de la primaria por si alguno de nuestros alumnos quiere seguir en secundaria. Porque lo hemos hablado ya en esta entrevista, ¿no? Pero nunca es tarde, ¿no? Para hacerlo, aunque no sea para el mundo laboral, pero también para uno mismo, ¿verdad? Claro. Tenemos mucho alumnado, un gran número de alumnado que más que inquietudes o necesidades profesionales también tienen inquietudes personales. Es decir, necesitan conocer, necesitan saber. Entonces, una posible solución somos nosotros. Hay muchas otras, no decimos que no, pero una posible solución es el CEPA. O sea, hay una formación muy amplia que te permite seguir, te hayas quedado en el nivel que te hayas quedado, con lo cual pero sobre sí, todo, sí que hay mucho alumnado así. Sobre todo el CEPA se adapta a todos y cada uno de nuestros alumnos. Eso está muy bien. También tenéis casi 200 cursos, sobre 200 cursos, ¿no? Que le ofrecéis de esa formación complementaria, ¿verdad? Efectivamente. Háblanos de esos cursos, y son muy variados. Sí, estos cursos se imparten a través del Aula Mentor. Es un sistema de educación a distancia en la que hay, como tú dices, más de 200 cursos que pueden ir desde turismo rural, Cisco, idiomas, ecología. La diversidad es grandísima. Es la única formación del centro que tiene un coste, porque va asociado al pago al tutor, porque el alumno puede realizar el curso o bien con nosotros en el centro cabecera o bien en casa, de forma mucho más autónoma, pero tiene un tutor que le va monitorizando todo su proceso de aprendizaje. Porque todo lo demás, exceptuando estos cursos, no tienen coste. No. Contármelo cómo funciona. Somos un centro público, sí. Por lo tanto somos un centro que con coste cero, es decir, la enseñanza, la oferta formativa que tenemos es totalmente gratuita. Y como hemos dicho antes, el Aula Mentor simplemente el dinero que el alumno debe pagar se destina al pago del tutor. Y dependéis de la Junta de Comunidades, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y luego en el aula Mentor también se imparten cursos de Internet, ofimática básica y ofimática avanzada, y esos cursos son gratuitos también. Porque si hablábamos, ¿no?, de barreras en el mundo laboral o simplemente en nuestra sociedad, Internet es fundamental ahora mismo, hasta para algunos trámites ya te lo piden exclusivamente por Internet, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y necesitamos Internet para nuestra vida. La propia matriculación desde nuestro centro se hace a través de la plataforma del FOSPapás, la plataforma educativa que tiene la Junta de Comunidades, y el alumno puede hacerse la matrícula desde casa. Pues contarles cómo tienen que hacerlo, cómo es esa tramitación para los interesados que nos estén viendo y quieran continuar sus estudios o empezar unos nuevos. A ver, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde se tienen que dirigir? Bueno, en principio, si conocen el centro y saben exactamente la enseñanza a la que se quieren matricular, es tan sencillo como hacerlo a través de Delfos-Papas. Para poder entrar, sí que es cierto que se necesita un usuario y contraseña, y hay que solicitarlo en cualquier centro educativo de allí, ¿no?, de cualquier localidad, no hay problema. Pero en el caso de que no conozcan exactamente qué es lo que quieren hacer, no sepan, no conozcan nuestras enseñanzas, solo tienen que dirigirse al centro y solicitar información. Valoramos el nivel o el expediente académico que traen y en función de eso les damos una especie de orientación, asesoramiento sobre los cursos que sería mejor. Les ayudamos entonces a hacer la matrícula en papel o les damos las claves para que lo hagan desde casa o desde cualquier sistema de acceso a Internet. Que es súper sencillo. Que el centro está cerquita de la Olivarera. Estamos en calle Alfareros, junto al Colegio de la Olivarera. O justo enfrente de la entrada de urgencia del hospital, que también ha sido según cómo lo miren, ¿no? Según la referencia que tenga. Pues, ¿qué os parece si hablamos también de educación, ¿no?, que es pues vuestra profesión y a lo que os dedicáis, que además es pues uno de los oficios más bonitos que hay, ¿no?, formar a gente. No sé cómo decidisteis dedicaros a esto. Bueno, yo soy profesora de idiomas y yo tenía clarísimo desde el principio que quería dedicarme a la enseñanza. La sorpresa fue cuando pues ya se aprueban las oposiciones y me destinan al centro de adultos. Era algo totalmente novedoso para mí, pero debo reconocer que es muy gratificante y muy reconfortante ser profesora en este tipo en este nivel de educación.
Es decir, el alumnado, sobre todo que carece de experiencia académica previa, es muy agradecido, valora enormemente el trabajo del profesorado y es muy reconfortante dar clase a este tipo de alumnado. Eso te iba a decir, a comparación de los más jóvenes, ¿no? Se nota ese agradecimiento, ¿no? De esas personas que son más adultas, ¿no? Porque pues lo agradecen, ¿verdad? Efectivamente, es decir, valoran, como decía, el trabajo que hacemos cada uno de los 23 profesores que estamos tanto en el centro cabecera como en las aulas dependientes del centro, y es un alumno, como decíamos antes, muy motivado, con ideas muy claras sobre qué es lo que tiene que hacer. La pérdida de tiempo no se contempla en su proceso y esto hace que sean muy demandantes también del trabajo por tu parte, pero a la vez que es muy demandante, como decíamos, es muy gratificante, valoran mucho el trabajo del profesorado. Raquel, ¿cuál es tu caso? ¿Cómo decidiste dedicarte a esto de la educación? Bueno, yo soy psicóloga, entonces, bueno, cuando acabé la carrera me planteé la idea de opositar para secundaria, y la verdad es que nunca me planteé la posibilidad de acabar en un centro de adultos. O sea, todo el tiempo pensé en trabajar en un centro de educación infantil y primaria o en un IES. Pero bueno, en mi primera adjudicación me dieron el centro de adultos y desde entonces estoy encantada. Es verdad que otra manera diferente de trabajar para el especialista en orientación, pero la verdad es que para mí es muy gratificante, y te puedo decir lo mismo que te ha dicho ella. Los alumnos, o sea, te crean mucha satisfacción diaria porque son alumnos muy agradecidos, alumnos muy motivados, pero además que consiguen algo después, que todo esto les sirve para algo. Entonces, ese tipo de alumnado, la verdad es que me llena, con lo cual estoy muy bien en el centro de adultos, estoy muy bien. Y como psicóloga también, ¿cuáles son los procesos que siguen los alumnos mayores, ¿no? Que, sobre todo, pues, algunos con alfabetización, otros que no han podido cursar los estudios? ¿Tú cómo los analizas? Si les haces un pequeño análisis. Bueno, la verdad es que nuestro número de alumnos es tan sumamente alto que la primera detección de algún problema que pueda darse, casi siempre es el profesorado del aula quien lo detecta. Y a continuación me lo deriva para que valore qué dificultades de aprendizaje tiene dentro del aula y qué posibilidades hay de trabajar pues de otra manera, con otros recursos, o de aportarle alguna solución, a elaborar un plan de intervención para que su proceso sea lo más eficaz posible. A veces consiste en herramientas nuevas, a veces recursos, a veces consiste en orientarle hacia otro tipo de formación que no sea esa, depende del caso. Porque en los jóvenes siempre estamos hablando de las necesidades educativas especiales, pero los mayores también los tienen, ¿verdad? Es igual. Es igual. ¿Y cuál es tu caso, Carmen? Pues para mí es totalmente vocacional también. Yo nunca he tenido un plan B, siempre me ha encantado. Y es un poco complicado, es que el dar clase y que al cabo de un montón de tiempo te vea alguien por la calle y te diga: ay, madre mía, todavía me acuerdo de aquello que me explicaste, que tal, que cual, que me ha servido para esto, para lo otro. No sé, es el trato entre el profesor y el alumno, es el poner un granito de arena para que una persona encuentre su camino. Para mí eso es muy satisfactorio. ¿Y adultos, te esperabas estar trabajando Es con que adultos? adultos es el gran desconocido dentro de la enseñanza. Yo nunca pensé que podía acabar en un centro de adultos porque decía, ¿esto qué es? Pero fue pisar un centro de adultos y tengo clarísimo que que quiero acabar el último día de mi vida ahí en un centro de adultos. Además, ha cambiado mucho la enseñanza de adultos. Si echo la vista atrás, hace unos años adultos prácticamente era o alfabetización, ¿no? O solo dar esa secundaria, ¿no? De cuando se dejan los estudios, pero ahora estamos viendo un abanico muy amplio. Sí, así es. Yo llevo 17 años en este centro y evidentemente la oferta formativa desde que empecé ha cambiado muchísimo, es decir, y se ha abierto el espectro de la oferta formativa. Quizá al principio era mucho más reducida y ahora la oferta es mucho más amplia y mucho más flexible. Hablaros también de profesorado, ¿con cuánto claustro, por así no llamarlo, tenéis? ¿Cuántos sois? Pues somos un claustro de 24. Lo que pasa es que bueno, nuestra estructura y nuestro funcionamiento consiste en que está el centro cabecera y luego tenemos una serie de aulas en poblaciones cercanas, en comarcas cercanas, dependientes del CEPA. Entonces en el centro cabecera, lo que es Ellín,
somos 14 y el resto de profesorado se encuentra situado en la aula Fuente Álamo, Elche de la Sierra, Nerpio, Yeste y Tobarra. Tobarra. Contarme en esos centros también periféricos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Que también tenéis, ¿qué formación ofrecéis o es la misma? En principio tenemos alguna oferta que es común, sobre todo español para extranjeros, la educación secundaria, ellos tienen la educación secundaria a distancia, y adquisición y refuerzo de competencias básicas. Y luego, dependiendo de las características de la población en cada una de estas localidades, pues se demanda una u otra formación. Hay centros que tienen enseñanza de idiomas, hay otros centros que tienen cursos preparatorios para las pruebas libres de graduado en secundaria. Es decir, nos adaptamos al perfil potencial del alumnado. ¿Les podemos dar unos consejos a los que nos estén viendo, que estén indecisos de seguir sus estudios, de apuntarse, seguramente por esa barrera de la edad que nos ponemos nosotros mismos? ¿Les podéis dar algunos consejos? Pues el primero, la indecisión no conlleva el éxito, empezando por ahí. Entonces hay que ponerse manos a la obra. Como ha dicho mi compañera, somos un centro de segunda oportunidad o de primera en algunos casos. Entonces, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para ampliar conocimientos académicos, y siempre hay un centro de adultos que está esperando a la gente indecisa, a la gente que cree que no le va a hacer falta una formación básica, sobre todo al alumnado más joven. Decir, que no lo hemos comentado y que también es importante, que no es solo una educación secundaria, que ahí también tenemos una oferta modular de emergencias sanitarias, y este año, como novedad, tenemos una oferta modular del ciclo de farmacia y parafarmacia, subvencionado por el Fondo Social Europeo, a través del cual los alumnos pueden recibir una subvención de hasta 200 euros si asisten regularmente a clase. Muy interesante. Raquel, danos unos consejos. Bueno, yo lo que diría es que ante cualquier duda o ante cualquier inquietud y que no sepan resolverla personalmente, que se pasen por el CEPA y pregunten. Es decir, hay muchas soluciones posibles, hay mucha formación, estamos abiertos a muchas posibilidades, hay adaptación para casi todo, por lo tanto, que pregunten, que no haya vergüenza para ir ni para preguntar, dudas, todas las que sean, que vayan. Carmen, nunca es tarde. Sí, que no decidan nunca abandonar, que siempre hay un camino. Si no se pueden completar en un año una formación, se puede hacer de forma parcial, el horario es muy flexible, y bueno, y siempre cuando tengan cualquier duda que vengan a hablar con nosotras y por lo menos podremos hacerle una ruta para que ellos puedan continuar. Pues muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros en Televisión Ellín en este Abierto por Vacaciones. Enhorabuena por la labor que realizáis, porque creo que dedicarse a la educación es algo muy grande y muy necesario, y creo que debería estar mucho más valorado en nuestro país, bueno, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a ti. Y me quedo con la frase, nos quedamos con la frase de ellas, de que nunca es tarde, sobre todo hablando de educación y de formación, y para ello hay gente como ellas que se dedican a esto. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y aquí despedimos este Abierto por Vacaciones. Gracias.